A ver, ¿cómo es posible que un grupo de gente desorientada, que de repente se queda sin su líder, acabe siendo el germen de un movimiento que cambió el mundo para siempre? Pues de eso van precisamente los dos primeros capítulos del libro de los Hechos. Cuentan esa transformación tan radical. Vamos a meternos de lleno en cómo pasaron de la incertidumbre a la acción y cómo una sola promesa lo cambió absolutamente todo. Y es que esta idea de verdad lo cambia todo. El libro de los Hechos no es como un libro nuevo, ¿sabes? Es como el segundo acto de la misma obra. Imaginaoslo como una carrera de relevos. Jesús no es que termine la carrera y ya está, no. Él pasa el testigo. Lo que él mismo empezó, ahora sigue adelante a través de sus seguidores. Eso sí, con un motor, digamos, completamente nuevo. Claro, y esta es la gran pregunta que lo arranca todo, ¿no? A ver, los discípulos tienen una misión global, pero ojo, acaban de perder a su líder, al que veían cada día. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde se empieza algo tan enorme? Pues ese es, ni más ni menos, el gran desafío que va a definir el nacimiento de la Iglesia. Venga, pues vamos al lío. Todo esto empieza, como no podía ser de otra manera, en los últimos momentos de Jesús en la tierra. Y es que es fascinante porque no es que desaparezca y ya está. No. Deja una especie de hoja de ruta muy clara. Unas instrucciones que son, la base de todo lo que está por venir. A ver, que la ascensión no es un simple hasta luego. Para nada. Es casi una puesta en escena, un evento público, un momento de exaltación. Y aquí el detalle de la nube es clave. Para la gente de la época, una nube de ese tipo no era un tema del tiempo, que va, era un símbolo potentísimo de la gloria, de la presencia de Dios. Así que su marcha no se ve como un final, sino más bien como una coronación, y sobre todo como una promesa de que volverá. Ojo, un momento, porque aquí aparece una frase que es súper importante entender bien. Bautizados en el Espíritu Santo. A ver, en este contexto, justo en este momento de la historia, se refiere a un evento único y para todo el grupo, la llegada del Espíritu en Pentecostés. Es importantísimo no liarse y confundirlo con el significado que le da luego Pablo, que lo usa más para hablar de la conversión de cada persona, ¿vale? Y aquí pasa algo fascinante, un auténtico choque de expectativas. Los discípulos, fíjate, siguen en su mundo, en lo local, en lo político. Le preguntan, oye, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? Pero la respuesta de Jesús, les rompe todos los esquemas. Es como si les dijera, mirad, que os olvidéis ya de la agenda política de una sola nación. La misión, a partir de ahora, es global. Y el motor no va a ser la fuerza militar, sino un poder de una naturaleza completamente distinta. Bueno, pues con Jesús ya ascendido, llega la primera prueba de fuego para el grupo. ¿Son capaces de funcionar solos? ¿Y qué es lo primerísimo que hacen? Pues organizarse. Fíjate, su primer movimiento no es salir a predicar a lo loco, sino restaurar su propio núcleo de liderazgo, una decisión que tiene un peso simbólico enorme, pero que también era súper práctica. Y uno podría pensar, ¿por qué tanta prisa por reemplazar a Judas? Pues la clave, y esto es importante, no es que estuviera muerto, sino que había desertado. Su traición había dejado un hueco, un vacío en el testimonio. Para que el anuncio de la resurrección tuviera, digamos, la máxima autoridad posible, el grupo de apóstoles tenía que estar completo, 12, ese número que simbólicamente representaba a todo el pueblo de Israel. Y el proceso que siguen es que es un manual de cómo tomar decisiones. En serio, nada de impulsos. Primero, identifican el problema. Segundo, ponen unos criterios súper estrictos. Tenía que ser alguien que hubiera estado allí desde el principio, un testigo de todo. Tercero, lo hablan, lo debaten y rezan juntos como comunidad. Y el paso final, que a nosotros hoy nos suena rarísimo, es echar suertes. Era una forma tradicional de decir, vale, hemos hecho nuestra parte, pero la última palabra la dejamos en manos de Dios. Y ahora sí, después de toda la espera, de la organización, de repente la historia explota. Llegamos al punto de inflexión, al momento exacto en que la promesa se cumple, el día de Pentecostés. Para entender la magnitud de lo que pasa aquí, es súper importante saber que era Pentecostés. No era un día cualquiera, era la gran fiesta de la cosecha, sí, pero con el tiempo había sumado un significado aún más profundo. Se celebraba la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y aquí está lo genial del asunto. El paralelismo es brutal. El mismo día que se celebraba la palabra de Dios escrita en tablas de piedra, se convierte en el día en que el Espíritu de Dios se escribe en los corazones de la gente.
Y la llegada del Espíritu fue de todo menos sutil, vaya que no. Fue un evento para todos los sentidos. Se oye un estruendo como un viento huracanado, se ve algo como llamas de fuego que se posan sobre cada uno, y el efecto inmediato es auditivo. Todos, llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Pero lo increíble es que los peregrinos que estaban allí, venidos de todas partes del mundo, los entendían a la perfección. Claro, esto provoca una conmoción tremenda. La gente alucina, está confusa, algunos incluso se burlan de ellos. Y en medio de todo ese caos se levanta Pedro. Sí, el mismo Pedro que unas pocas semanas antes había negado a Jesús por miedo a una criada. Pues ese mismo Pedro ahora se pone en pie delante de toda la multitud y suelta el primer sermón de la historia de la Iglesia. La transformación del personaje es total. Y lo curioso es que el sermón de Pedro no es un discurso súper emocional y ya. No, es una argumentación muy lógica. Va conectando todos los puntos para la gente. Les dice, que esto que estáis viendo no es que estemos borrachos, es el cumplimiento de las profecías. Les recuerda que los milagros acreditaban a Jesús, que su muerte no fue un accidente, sino parte del plan de Dios y que ha resucitado. Y la prueba definitiva, la evidencia que nadie puede negar de que Jesús ahora mismo está exaltado y tiene todo el poder, es precisamente este espíritu que estáis viendo y oyendo actuar. Y claro, las palabras de Pedro no caen en saco roto, ni mucho menos. El impacto es inmediato y es masivo. De un solo discurso, en un solo día, nace la primera comunidad de creyentes. En ese momento, nace la Iglesia. Y la pregunta que le hace la multitud es increíblemente poderosa. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Las palabras de Pedro les han llegado directas al corazón. Ya no son simples espectadores curiosos o gente que se burlaba. Ahora se sienten parte de la historia, se sienten implicados y necesitan una respuesta, una guía para saber cómo actuar. La respuesta de Pedro es súper directa. 2 pasos, muy claros. Primero, arrepentíos, o sea, un cambio radical de mente, de dirección en la vida. Y segundo, bautizaos, como una señal pública de esa nueva fe, de esa lealtad a Jesús. Y esto es un punto clave, ¿eh? El bautismo aquí se presenta como el gesto externo que demuestra una fe que ya existe, que ya ha provocado ese arrepentimiento. No es el bautismo en sí lo que causa la salvación. Y aquí es donde termina este primer y trepidante capítulo de la historia. Hemos visto el viaje de un grupito de gente a la expectativa, sin líder visible, al nacimiento explosivo de una comunidad que se haría global. Y la pregunta que queda flotando en el aire hasta hoy es precisamente esa. ¿Cómo es posible que un solo día, un único evento en Jerusalén, pudiera encender una llama con tantísima fuerza como para seguir ardiendo 2000 años después y, en gran medida, dar forma al mundo tal y como lo conocemos?